I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, nos encontramos en un nuevo episodio de esta secuela de Gucci. Estamos súper obsesionadas, pero les recomendamos escuchar nuestros 2 episodios anteriores para que agarren bien el hilo de esta fascinante historia. A lo largo del podcast y de nuestros cursos de historia hemos hablado de guerras, territorios, conquistadores e imperios, y aunque todos estos parecen términos históricos y del pasado, en realidad son muy actuales. Las guerras se siguen librando hoy, traspasando las barreras y fronteras geográficas y siendo llevadas al plano informático, ideológico, cultural y comercial. Y en este último aspecto vamos a enfocarnos en este capítulo. Es muy emocionante porque ya hemos remarcado mucho el tema del poder y de la influencia de la moda como símbolo de dominio, y teniendo esto en cuenta, pues todo lo que escucharemos hoy tendrá mucho más sentido. Hoy vamos a hablar no solo de la transformación de Gucci de marca a lujo, sino también de una nueva etapa en la industria en la que vemos surgir a los conglomerados financieros más poderosos del lujo, y obviamente no se llegó a esta era sin guerras, drama, juegos sucios y mucha ambición. Así que sí, hoy correrá sangre también en este episodio, por decirlo de algún modo, pero también es una historia que nos llevará a pensar en grande y a preguntarnos sobre el futuro de la industria. #piensa como imperio. Seguiremos con nuestros personajes favoritos, Domenico De Sole y Tom Ford, como piezas clave en esta feroz partida de ajedrez. De Sole había librado una batalla comprada que se apagó antes de que se convirtiera en un tormento. Pero una llamada urgente fue el inicio de una señora guerra contra un gigante. La llamada era de Yves Carchele, el presidente de Louis Vuitton y un asistente de confianza de Bernard Arnault, el inteligente presidente de 50 años del grupo de artículos de LVMH. De Sole y Carchele tenían una relación cordial y a menudo se consultaban sobre las tendencias de la industria. Pero algo sobre la urgencia de la llamada disparó una alarma en la cabeza de Sole. Supo al instante que Carchele no llamaba para charlar, y tenía razón. El ejecutivo francés le dijo a De Sole que LVMH había adquirido más del 5% de las acciones ordinarias de Gucci y que haría un anuncio oficial esa misma tarde. Acuérdense, en el episodio pasado hablamos de cómo Gucci se convirtió pues en una empresa de prácticamente de dominio público en el que cualquiera podía comprar acciones. Con voz tranquilizadora, Carchele le dijo a De Sole que Arnault, impresionado con todo lo que Gucci había logrado en los últimos años, había decidido hacer una adquisición pasiva, entre comillas, en Gucci, con una intención puramente amistosa, entre comillas. De Sole colgó el teléfono atónito. Había llegado el momento que había temido durante meses. LVMH no solo era el conglomerado de artículos de lujo más grande del mundo, sino que su rentable división Louis Vuitton también era uno de los competidores más directos de Gucci. En los últimos años, Louis Vuitton también había adoptado muchas de las mismas estrategias de Gucci. Había contratado a un diseñador joven y moderno, estadounidense también, Marc Jacobs,
para crear una nueva línea de prêt-à-porter y había abierto una nueva y reluciente tienda insignia en los Campos Elíseos para dar a esas prendas un gran escaparate. Arnault había abandonado su carrera como pianista de concierto cuando era joven y asistió a la élite del Instituto Francés de Ingeniería y Militar, École Polytechnique, antes de mudarse a Estados Unidos en el 81 para ayudar a expandir el negocio inmobiliario de su familia. Cuando regresó a Francia en 1984, tomó 15 millones del dinero de su familia y compró una empresa de textiles estatal en quiebra llamada Bussac, que contenía una joya, Christian Dior. A partir de ahí, en el corto lapso de una década, se convirtió en un ícono en el mundo de los artículos de lujo, acumulando un impresionante grupo de diseñadores como Givenchy, Louis Vuitton y Christian Lacroix, la casa de perfumes Guerlain y el emporio de cosméticos Sephora, además de los viticultores Veuve Clicquot, Moet et Chandon, Dom Pérignon y Hennessy. Pero las familias devastadas, las campañas de difamación y las jubilaciones forzadas que dejó a su paso le valieron apodos poco halagadores en la prensa francesa. Sus críticos lo apodaron The Terminator y The Wolf in Kashmir por llevar las tácticas duras estadounidenses al mundo genérico de los negocios franceses. Arnault era inteligente, rápido y con una mente estratégica. Su estilo era seguir construyendo su participación en una adquisición progresiva hasta que pudiera controlar una empresa. Seguramente ese era el diseño de Arnault también con Gucci. Aunque hacía propuestas tranquilizadoras a los gerentes de las empresas en las que había puesto su mirada, después de mudarse, generalmente los sacaba. En Louis Vuitton se alió primero con el entonces presidente y miembro de la familia Henri Gagamier y luego lo expulsó. En Christian Dior, Arnault despidió a 6 altos ejecutivos en 4 años, sacudiendo aún más el establecimiento empresarial de la moda francesa. Arnault ya había librado antes una batalla corporativa europea muy publicitada. En 1997, la fábrica de cervezas Guinness, en la que LVMH tenía una participación significativa, luchó contra Arnault por una fusión con el conglomerado británico de bebidas y alimentos Grand Met. En ese momento, la prensa francesa especuló que, si Arnault no podía bloquear la fusión, podría vender su participación en Guinness por unos 7,000 millones y usarla para comprar otra marca. Eso sería suficiente para comprar la casa de lujo italiana Gucci, el gran rival de Vuitton, escribió Le Monde, generando una oleada de rumores infundados. Arnault finalmente llegó a un acuerdo sobre Grand Met y las dos compañías se fusionaron para convertirse en un megagrupo de bebidas llamado Diageo, en el que LVMH comenzó como el mayor accionista individual con un 11%. Una lucha tenaz por el control de la cadena de tiendas libres de impuestos había precedido al combate de lucha de Arnault con Guinness, alimentando aún más la imagen de Arnault como un conquistador desalmado. Arnault se había estado dando de golpes desde que se alejó de Gucci en 1994, diciendo que no valía nada. Concentrándose en revivir sus marcas, Arnault había logrado atraer la atención de Christian Dior, Givenchy y Louis Vuitton, entre otros, con una nueva generación de diseñadores más jóvenes y de alto perfil y poderosas campañas publicitarias, lo que sacudió aún más la moda francesa y el establecimiento comercial. De todas las marcas, Louis Vuitton se convirtió en la de mayor éxito. Con la posición dominante del LVMH en Francia, tenía sentido que Arnault comenzara a extender su alcance a otros países. Entonces aquí volvemos un poco a la cuestión de territorios, conquistas, invasiones, solo que ahora pues es en un nivel comercial. Hasta entonces, la industria francesa del lujo siempre había mirado a Italia como un mero país proveedor. Pero con el regreso de Gucci,
el meteórico ascenso de Prada y el éxito continuo de otros como Giorgio Armani, Arnault comenzó a ver a Italia como un campo propicio para posibles adquisiciones y alianzas. Y no se trataba solo de Gucci, sino del liderazgo de la industria europea de artículos de lujo. ¿A poco no les vienen a la mente Luis XIV, Colbert, María Antonieta, Napoleón? A medida que el mercado asiático recuperó lentamente una base estable en 1998, Arnault finalmente puso su mirada en Gucci y una corporación con la dirección de LVMH en París comenzó silenciosamente a comprar acciones, acumulando casi 3 millones de acciones. De Sole, el superviviente de Gucci, se dio cuenta muy bien de que estaba al borde de una nueva batalla. Se puso a analizar cuáles eran las defensas de la compañía, pero pues no había mucho. De Sole reunió a un pequeño grupo de altos ejecutivos de Gucci para que se convirtieran en su equipo de guerra. Uno de ellos era el viejo amigo de Sole y consejero general de Gucci, Alan Tuttle. Otro era el director financiero de la empresa, Bob Singer, y Rick Swanson, el hombre que había apoyado a De Sole dentro de Investcorp, también estaba allí. Ellos tres no solo eran profesionales talentosos, sino también soldados leales. De Sole sabía que podía contar con ellos. Las escasas opciones de Gucci eran negociar con Arnault o encontrar un caballero blanco con el que pudieran fusionarse para defenderse. La lucha subsiguiente por el control de Gucci atrajo la atención de la comunidad internacional de la moda y los negocios, ya que De Sole y un pequeño equipo de ejecutivos, abogados y banqueros marcaron la defensa más decidida, sorprendente y exitosa que Arnault jamás había enfrentado en sus 15 años en el negocio. Los estatutos de Gucci se habían redactado para facilitar la adquisición, ya que cuando Investcorp buscaba una salida en 1995, una adquisición habría sido una salida fácil. Pero esas mismas disposiciones habían dejado la puerta principal de Gucci abierta de par en par a los intrusos. En 1996, De Sole había instituido el Proyecto Máximo, en italiano para máximo, para examinar todas las defensas posibles que pudieran bloquear a los invasores potenciales. O sea, me estoy imaginando la invasión de Constantinopla, o sea, ¿qué muros podía construir De Sole para defenderse? En el desfile masculino de Gucci en enero, Tom Ford envió modelos de rostro pálido con labios rojos sangre caminando agresivamente por la pasarela al ritmo del tema musical de Psycho, mostrando los dientes como Drácula, así como si estuvieran diciendo "back off", retrocede, a Arnault. Al día siguiente se envió un mensaje oficial a LVMH: "Paren ahora". Para sorpresa de todos, el 12 de enero, Arnault se presentó en Milán como invitado sorpresa en el desfile de Giorgio Armani, donde fue abarrotado por periodistas y paparazzi en una aparición que simbolizaba los dramáticos cambios que se estaban produciendo en el negocio de la moda y los artículos de lujo, y donde los hombres de negocio se habían convertido en estrellas y las estrellas, al menos por un instante, habían pasado de moda. En ese momento, tanto Arnault como Armani sorprendieron al mundo de la moda una vez más al reconocer que sus dos grupos estaban en conversaciones, consolidando aún más la imagen de Arnault como un gran tiburón blanco, lo suficientemente fuerte como para hacer frente incluso a la presa más grande. En las siguientes semanas de enero, la comunidad empresarial y de la moda observaron con asombro cómo Arnault avanzaba como un rayo, adquiriendo grandes bloques de acciones de Gucci, de inversores institucionales privados y en el mercado abierto. A mediados de enero, Bertelli vendió a Arnault su participación del 9.5%, recaudando alegremente $140 millones en el acuerdo,
calificando las ganancias de simpática plusvalenza, una ganancia deliciosa. Durante los siguientes 9 meses, Bertelli colocó las piedras angulares de su sueño: emerger al frente del primer grupo italiano de artículos de lujo con sede en la industria. Compró participaciones de control en la diseñadora alemana Jill Sander, conocida por sus estilos minimalistas de alta calidad, y en el diseñador austriaco Helmut Lang. En el otoño de 1999, uniría fuerzas con LVMH para hacerse con la mayoría de la casa de accesorios con sede en Roma, Fendi. El negocio de los artículos de lujo ya no se trataba solo de calidad, estilo, comunicación y tiendas, sino también de peleas corporativas despiadadas que subrayaban cuán importante se había vuelto lo que estaba en juego. A finales de enero del 99, Arnault había acumulado un sorprendente 34.4% en Gucci, por un valor estimado de 1.44 mil millones. En las 3 semanas desde que LVMH había anunciado su participación inicial, las acciones de Gucci se habían disparado casi un 30%, mientras que la prensa internacional estaba con los ojos encima de cada movimiento. Mientras tanto, De Sole buscaba desesperadamente un caballero blanco, otra compañía que pudiera entrar como socio y evitar el avance de LVMH. Habló con al menos 9 posibles rescatadores, pero ninguno llegó. Ningún comprador potencial, en su sano juicio, quería entrar en una empresa que parecía lista para quedar bajo el control de LVMH. Además, parecía que cada vez que un De Sole esperanzado contactaba con un nuevo socio potencial, Arnault compraba otro bloque de acciones. Este es David contra Goliat, dijo De Sole con cansancio en un momento durante la lucha, deseando no haberle dado la espalda a Bertelli. Arnault sonrió. Desde su austera sede acristalada en la Avenue Foch de París, conocía todos los movimientos de De Sole. El temor de De Sole era que Arnault pudiera comprar suficientes acciones de Gucci para controlar efectivamente la empresa sin hacer una oferta justa a todos sus accionistas por el 100% de las acciones. De Sole intentó que Arnault aceptara detener su avance, pero en su tercera reunión, Arnault rechazó la oferta y amenazó con demandar personalmente a De Sole y a los miembros de la junta si no aceptaban. Ambos lados se frustraron. El 10 de febrero, citando sus derechos como accionista, Arnault envió a Gucci una carta solicitando una reunión extraordinaria de accionistas para nombrar un representante de LVMH en la junta de Gucci. Pues imagínense, este movimiento enfureció a De Sole, obviamente. En los meses transcurridos desde que Prada compró por primera vez su participación en Gucci, un abogado llamado Scott Simpson, famoso por su trabajo en batallas de adquisiciones corporativas, había estado estudiando una estratagema arriesgada e inverosímil que pensó que podría funcionar. Hasta ahora no probado en los tribunales holandeses, la táctica defensiva se centró en una laguna en las regulaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. La idea era un ESOP, un plan de propiedad de acciones para los empleados que permitiría a Gucci emitir una gran cantidad de acciones para los trabajadores de la empresa y por lo tanto diluir el porcentaje de Arnault. El ESOP no haría desaparecer a Arnault, pero neutralizaría su poder de voto. De Sole se guardó la tarjeta ESOP en la manga y trató por última vez de que Arnault aceptara un acuerdo de suspensión por escrito que le prohibiría legalmente comprar más acciones o que hiciera una oferta justa y completa para toda la empresa. Pero pues esto no funcionó. Entonces, a la mañana siguiente, el 18 de febrero,
Gucci anunció que había metido un ESOP que constaba de 37 millones de nuevas acciones ordinarias para los empleados de Gucci. El bloque de nuevas acciones diluyó inmediatamente la participación de Arnault al 25.6% y neutralizó su poder de voto. De Sole había disparado su primer tiro. Cuando se supo la noticia del ESOP, ni Arnault ni Godet sabían exactamente qué era eso. Arnault ordenó un informe inmediato de Godet, quien le dijo tanto a su jefe como a la avalancha de reporteros que pedían comentarios que el ESOP era una clara violación de las regulaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. Antes de tomar su decisión sobre Gucci, los abogados de LVMH Nueva York le habían asegurado a Arnault que ninguna empresa que cotizara en la Bolsa de Nueva York podía emitir nuevas acciones por más del 20% de su capital. Pero, pues aquí está el truquito. Solo más tarde, después de llamadas telefónicas urgentes a los funcionarios de la Bolsa de Valores, LVMH se enteró de lo que los abogados de Gucci ya sabían. El veto contra la emisión de las nuevas acciones no se aplicaba a las empresas extranjeras que estaban reguladas por las leyes de sus propios países. Gucci, con sede corporativa en Ámsterdam, no tenía tales restricciones bajo la ley holandesa. Otra sorpresa para LVMH se produjo inmediatamente después del ESOP. Gucci había revelado las cláusulas que permitirían a Ford y Domenico de Sole renunciar en caso de un cambio de control. Para entonces, el dúo de Sole-Ford era considerado uno de los activos más valiosos de Gucci. Si se iban, Gucci sería mucho menos atractivo como premio de adquisición. Sin desanimarse, Arnault comenzó a preparar su ofensiva con azúcar, ahora sí, de amigos, enviando mensajes conciliadores dirigidos a, obviamente no a De Sole, sino a Tom Ford, en un esfuerzo por abrir una brecha entre él y De Sole y atraer al tejano al territorio de LVMH. Si De Sole se escapaba bajo la cláusula de cambio de control, Arnault podría encontrar otro gerente para reemplazarlo. Pero si Ford se iba, toda la imagen de Gucci se iría con él. Y aquí, chan, 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 entramos a esa parte de la historia en que llega el príncipe azul a rescatar. Domenico de Sole nunca había oído hablar de François Pinault, a pesar de que era uno de los hombres más ricos de Francia. En junio de 1998, Forbes había clasificado a Pinault como el 35º hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto estimado de 6.600 millones de dólares. Nacido en Normandía, Pinault, de 62 años, había transformado a lo largo de los años un pequeño aserradero familiar en el grupo minorista no alimentario más grande de Europa, Pinault Printemps Redoux, o PPR, convirtiéndose en un nombre familiar en Francia. Sus posesiones incluían los grandes almacenes Printemps, los puntos de venta de productos electrónicos Fnac y el catálogo de pedidos por correo de Redoux. Sus más conocidas propiedades fuera de Francia incluían la casa de subastas Christie's, los zapatos Converse y el equipaje Samsonite. Durante una conversación de rutina con uno de sus banqueros de Morgan Stanley, los oídos de Pinault se animaron ante la mención de Gucci. Desde hacía algún tiempo le atraía el negocio de los artículos de lujo. Después de un viaje rápido a Nueva York, donde pasó por la tienda de Gucci en la Quinta Avenida, pidió una reunión con Domenico de Sole. Se conocieron en la casa adosada de Morgan Stanley en Mayfair, en Londres, el 8 de marzo. De Sole pronunció su discurso, que había pulido a la perfección, sobre cómo él y Tom Ford habían transformado a Gucci en 5 años, pasando de tener unas ventas de 200 millones a ventas de 1.000 millones. Tanto él como Ford sabían que lo que llevó a Gucci a los 1.000 millones de dólares
no iba a llevarla a los 2.000 millones, dijo De Sole, al contarle a Pinault su sueño de convertir a Gucci en una empresa multimarca. Era exactamente lo que Pinault quería escuchar. Me gusta construir cosas, dijo Pinault sonriente y de ojos azules, haciendo un gesto con la cabeza hacia su pasado de madera. Esta es una oportunidad para crear un grupo global. Pinault, un desertor de la escuela secundaria, había adquirido todos los elementos franceses tradicionales de éxito: bodegas, medios de comunicación y vínculos políticos. Era un amigo cercano del presidente francés Jacques Chirac y ahora quería adentrarse con fuerza en el territorio de Arnault, y Gucci le dio esa oportunidad. Hay espacio para dos en este negocio, dijo Pinault. Gucci tenía una cuerda alrededor del cuello, la soga estaba atada y la cuenta atrás había comenzado. Era solo una cuestión de tiempo antes de que se convirtieran en una división de LVMH. Ese sentimiento llevó a una de las negociaciones más rápidas y duras que los banqueros de ambos lados habían visto jamás. El tiempo era corto. Pinault fijó una fecha límite, el 19 de marzo, fecha en la que se reanudarían las negociaciones por orden judicial entre Gucci y LVMH. Si Gucci y Pinault no podían llegar a un acuerdo en una semana, no habría acuerdo. Esa noche, un escuadrón de abogados y banqueros de inversión de ambos lados se pusieron a trabajar para sacar los detalles de la alianza Gucci-Pinault. Como es habitual en estos acuerdos de alto secreto, los jugadores recibieron nombres en clave: oro para Gucci, platino para Pinault y negro para Arnault. De Sole hizo un duro trato sobre cuestiones de precio y control, temiendo que Pinault retrocediera. Pero, por el contrario, Pinault tenía otras cartas más que jugar. Llamó a De Sole y Ford a una reunión privada en el Hotel Dorchester de Londres. Si De Sole y Ford estaban de acuerdo, él quería comprar Sanofi Beauté, que era dueño de la famosa casa de diseño Yves Saint Laurent, y entregárselo a Gucci para que lo manejara. El propio Arnault había rechazado comprar Sanofi antes de Navidad, diciendo que era demasiado caro. «Lo queremos», exclamó Ford mientras De Sole le disparaba un largo «¿En qué demonios nos estamos metiendo?». «Sí», dijo Ford, «Yves Saint Laurent es la marca número 1 del mundo». El propio Ford había considerado el trabajo de Yves Saint Laurent, especialmente de los años 70, como inspiración para sus sexys trajes masculinos, looks de smoking y toques bohemios. La idea de la magia que Ford y De Sole podrían fusionar para Yves Saint Laurent emocionó a todos en la sala. En una semana, Gucci había pasado de escapar por poco de las fauces devoradoras de LVMH a cerrar un acuerdo que valoraba a la compañía en 7.5 mil millones y le daba 3.000 millones en el banco, junto con la primera perla de la campaña para convertir a Gucci en una empresa múltiple, o más bien en un grupo de marcas de lujo. La mañana del 19 de marzo, mientras las cámaras brillaban, Pinault y Gucci anunciaron su inesperado nuevo prometido. François Pinault había acordado invertir 3.000 millones por una participación del 40%, luego aumentada al 42%, en Gucci, además de entregar Sanofi, negocio que Pinault acababa de comprar, por $1.000 millones. El acuerdo valoraba las acciones de Gucci en $75 por acción y exigía que Gucci emitiera 39 millones de nuevas acciones a Pinault. El megaacuerdo redujo efectivamente las apuestas de 34.4% de Arnault al 21% y lo excluyó de cualquier toma de decisiones. Gucci acordó aumentar su junta directiva de 8 a 9 miembros y dar al grupo de Pinault 4 representantes. Además,
de 3 de cada 5 puestos en un nuevo comité estratégico para evaluar adquisiciones futuras. De Sole y Ford describieron felizmente su recién descubierta sociedad como un sueño hecho realidad. Explicaron a los periodistas que habían estado dispuestos a darle a Pinault lo que rechazaron a Arnault porque PPR no era un competidor directo y Gucci se convertiría en la piedra angular de una nueva estrategia en artículos de lujo en lugar de formar parte de un grupo más grande como el LVMH como una simple división. Además de Arnault, De Sole tenía otros 2 franceses con los que lidiar. El primero fue Pierre Berger, el enérgico presidente y cofundador de Yves Saint Laurent de 68 años. Berger, quien tenía un contrato hermético hasta 2006 que le daba poder de veto sobre las decisiones creativas que se tomaban en la casa, no estaba dispuesto a hacerse a un lado. Al otro lado de la mesa de negociaciones, Domenico de Sole se mostró igualmente intransigente. Él y Tom Ford tenían que tener el control total o no habría acuerdo. El otro francés con el que tuvo que lidiar de Sole fue su propio salvador y socio recién descubierto, François Pinault, que había adquirido Yves Saint Laurent a través de su sociedad de cartera privada Artemis S.A., pero estaba ansioso por completar la transferencia a Gucci. Justo cuando parecía que no había solución al problema, el propio Pinault se presentó con un elegante compromiso. Compraría la parte de alta costura de Yves Saint Laurent a través de su propia compañía de inversión Artemis y Gucci obtendría el resto. Además del negocio de Yves Saint Laurent, Sanofi contenía la marca Roger y Gallet y un conjunto de licencias de fragancias que incluían Van Cleef & Arpels, Oscar de la Renta, Krizia y Fendi. En Yves Saint Laurent ya existía una división entre la alta costura, que todavía era diseñada por el propio Yves Saint Laurent, y las colecciones de prêt-à-porter para hombre y mujer Rive Gauche, diseñadas por los jóvenes diseñadores Albert Elbaz y Hedi Slimane, respectivamente. La separación formal del negocio en 2 empresas distintas parecía natural y factible. La solución de última hora de Pinault les dio a todos lo que querían. Yves Saint Laurent y Pierre Berger cedieron el control total de la marca Yves Saint Laurent a De Sole y Ford por una recompensa principesca de $70 millones, mientras retuvieron el control artístico y ejecutivo de la marca, pero de la parte de alta costura, que empleaba a unas 130 personas y registraba unas ventas de 40 millones de francos franceses y operaba crónicamente en números rojos. Pinault acordó tragarse esa píldora con el interés de seguir adelante con la transacción más grande. De Sole había mostrado su fibra negociadora durante los últimos meses, cuando una animada oferta estalló por la marca de accesorios Fendi, el favorito del mercado de accesorios. Fendi estaba controlada por 5 hermanas enérgicas, las hijas del fundador de la empresa, Adele Fendi, y sus familias. Mientras un grupo de pretendientes giraba en círculos, los precios de oferta comenzaron a escalar mucho más allá de los valores promedio de las marcas de lujo que cotizaban en la industria en ese momento. A medida que subió el precio, los primeros postores, incluido el joyero con sede en Roma, Bulgari, y el fondo de compra estadounidense Texas Pacific Group, se retiraron. De Sole, que había hecho una oferta por una participación controladora que valoraba a toda la empresa en alrededor de 680 millones, vio a los demás alejarse, pensando que tenía el trato en la bolsa. Luego, Patrizio Bertelli de Prada, quien había sido un antiguo proveedor de artículos de cuero para Fendi, apareció en escena con una oferta de 840 millones de dólares. De Sole tenía muchas ganas de comprar Fendi. Sintió que él y Ford podían hacer maravillas con la firma italiana de pieles, cueros y accesorios, cuyas raíces no eran diferentes a las de Gucci.
De Sole superó la oferta de Bertelli con 870 millones. Luego, Bertelli lanzó su bombazo. Se asoció con LVMH en una alianza sin precedentes, venciendo a Gucci con una oferta que valoró a toda la compañía en más de 900 millones, más de 33 veces el resultado final de Fendi. En ese momento en la industria, un múltiplo de 25 por un precio de venta ya se consideraba alto. El acuerdo de Fendi hizo que De Sole se sintiera como si sus dos peores enemigos se hubieran aliado contra él. Y bueno, porque fue así. El 15 de noviembre de 1999, Gucci finalmente anunció que había adquirido Sanofi Beauté y con él el histórico nombre de Yves Saint Laurent, que la veterana periodista de moda Susie Menkes denominó el trofeo más brillante de la moda. Con la adquisición de Yves Saint Laurent, Gucci no solo había dado el primer paso para convertirse en un grupo multimarca, sino que también lo había hecho con uno de los nombres dorados de la industria. El 19 de noviembre, Gucci anunció además que había comprado el control de un pequeño zapatero de lujo en Bolonia llamado Sergio Rossi, pagando 100 millones por el 70% de la empresa, dejando a la familia Rossi con el 30%. Le seguirían más adquisiciones, incluida la compra del excelente joyero francés Boucheron en mayo de 2000. En enero de 2000, Tom Ford fue nombrado director creativo de Yves Saint Laurent, como se esperaba, además de sus funciones en Gucci. En su historia de 100 años, Gucci abrió nuevos caminos en momentos cruciales. Llamó la atención tanto por los pleitos sin precedentes de su segunda y tercera generación, cuando corrió el telón de los altibajos de una empresa familiar privada, como por sus logros en el mundo de los artículos de lujo italianos. En la década de 1950, Aldo llevó a Gucci a Nueva York, uno de los primeros nombres italianos en aterrizar ahí. En los años 60 y 70, Gucci significaba estilo y estatus. En los 80, Maurizio invitó a un socio financiero sofisticado al capital social privado de Gucci y firmó un plan de negocios conjunto. Fue uno de los primeros en la industria en hacer esto. A principios de los 90, nuevamente como líder de la industria, Maurizio importó el talento de diseño y marketing estadounidense al corazón del lujo europeo al contratar a Don Melo y Tom Ford. Dirigida por Investcorp a finales de los 90, Gucci llevó a cabo una de las primeras y más exitosas IPO o IPO jamás realizadas en la industria de la moda y los artículos de lujo. A finales de la década, con De Sole al mando, Gucci advirtió por primera vez las dificultades económicas que afectarían a los mercados asiáticos y luego superó uno de los desafíos de adquisición más feroces en el negocio, ganando contra todo pronóstico con una defensa de adquisición no probada previamente y una nueva asociación notable. Después de la batalla Gucci-LVMH, la Comunidad Europea estableció regulaciones para toda la comunidad que rigen las adquisiciones y las ofertas públicas. En un movimiento que electrificó a la industria, De Sole y Ford lanzaron una nueva estrategia para comprar participaciones en las casas de moda de diseñadores jóvenes y prometedores. Anteriormente ya habían comprado también el 67% de Bottega Veneta. Aunque no lograron llegar a un acuerdo con el diseñador de ropa masculina Hedi Slimane, anteriormente en Yves Saint Laurent y posteriormente en Christian Dior, compraron una participación del 51% en el negocio del talentoso joven diseñador británico Alexander McQueen en diciembre de 2000. El movimiento efectivamente arrebató a McQueen de las narices de Bernard Arnault, quien había contratado a McQueen para diseñar para Givenchy y ya había renovado su contrato. A principios del 2000 sumaron a su cartelera Balenciaga y Brioni. A principios de abril de 2000,
anunciaron un acuerdo con otra joven diseñadora, Stella McCartney, cuyas creaciones para el sello Chloé habían establecido su reputación como un talento emergente. El siguiente joven diseñador en la lista de compras de Gucci fue Nicolas Ghesquière, que se había hecho un nombre en la legendaria casa de alta costura Balmain, que Gucci adquirió en julio de 2001. En 2013, PPR dejó atrás el cuarto nombre de su historia y encaró una nueva etapa empresarial bajo la denominación Kering. Este quinto cambio de nombre fue un nuevo paso de una historia protagonizada por un gigante de la industria del lujo internacional que nunca pensó serlo y que ya tiene más de medio siglo de vida. Hoy, Kering es el principal competidor de LVMH y el segundo conglomerado más grande en la industria del lujo. Le siguen Richemont, Prada, PVH, OTB, etc. Los años no han frenado la rivalidad. En el 2018, Stella McCartney recompró su marca. Su argumento era la búsqueda de independencia. Sin embargo, un año después anunció que se asociaba con LVMH. Frente a tanta competencia, la pregunta más esperada es, ¿quién es más exitoso? Por supuesto que la respuesta es, depende del punto de vista. LVMH es la más acaudalada ya que cuenta con más empresas. Sin embargo, en los últimos años, Kering ha crecido mucho gracias a la popularidad de la línea de accesorios de sus marcas y la elección de directores creativos con visión como Alessandro Michele para Gucci y Demna Gvasalia para Balenciaga. La batalla continúa y siempre hay potencias emergentes. Hoy, Kering se distingue por generar nuevos modelos de negocio relacionados con la sostenibilidad, invirtiendo en innovaciones disruptivas que puedan cambiar los procesos tradicionales de producción de lujo y de este modo transformar la industria. Su idea de cambio pasa por estimular y llevar a cabo la idea de economía circular en todas las empresas del grupo. La intención es proporcionar soluciones nuevas y sostenibles a la hora de adquirir las materias primas, garantizando sus altos estándares para sus productos. Así concluimos la historia de esta pequeña tienda que se convirtió en una marca, que se convirtió en un imperio. Recuerden siempre pensar como imperio y preguntarse ante las situaciones difíciles, ¿qué haría Domenico de Sole? Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más imperios, lujo, historia y moda. Chao.